Buenas, mi nombre es Elvin Aplícano, estudiante universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta es la asignatura de procesamiento de insumos. El catedrático a cargo es el ingeniero Walter y el día de hoy vamos a exponer acerca de la bromatología. Damos inicio a continuación. La bromatología, aunque el término parece que no tiene nada que ver con la alimentación, en realidad la palabra proviene etimológicamente del griego, donde broma significa alimento y bromatos significa del alimento. De ahí viene la bromatología, que es la ciencia de los alimentos. Bueno, ¿y qué es la bromatología? Bueno, es una parte de la ciencia que estudia en profundidad todo lo relativo a los alimentos en cuanto a su composición, los nutrientes y otras sustancias que provee estas son características físico-químicas, tales cualidades organolépticas, entre ellas el sabor, el olor, la textura, el aspecto, el color, etcétera, entre otras. También estas características y el comportamiento en cuanto a la producción, manipulación, elaboración y conservación, e incluso tomando en cuenta que en cuanto a aspectos sanitarios se menciona, el conocimiento que proporciona la bromatología es indiscutiblemente imprescindible para el desarrollo de aspectos como lo de la nutrición, para conocer los efectos beneficiosos o perjudiciales de alimentos o ingredientes alimenticios, sobre todo en el organismo, la calidad y la seguridad alimentaria. Bueno, también se dice que la bromatología es básica para tratar los alimentos de una forma adecuada para que sean mejores para el consumo humano, no solo nutricionalmente también, sino que también más seguros, con mejores proporciones técnicas y para su preparación y conservación, y como mejor aspecto en general para el beneficio de la población en general. Aspectos alrededor de la ciencia de los alimentos. Bueno, la bromatología esta hace dar respuesta a preguntas tales como qué es el alimento, qué contiene, qué nutrientes aporta, también qué cantidad y tipos de grasas contiene, cuál es su perfil de aminoácidos, qué aspecto tiene en diferentes condiciones de temperatura, cuánta fibra tiene y de qué tipo. También dice qué características físicas y químicas tiene o cómo pueden cambiar el alimento si se procesa o se degrada o se estropea. Bueno, también responde a las preguntas que son qué puede ser, qué cambios pueden hacer que el alimento ya no sea agradable para el consumo, o qué cambios hacen que el alimento ya no sea apto para el consumo humano, y por qué se producen. Bueno, y también hace hincapié también a cómo evitar los cambios que puedan suceder a un alimento que ya no sea agradable o apto, y en cuánto tiempo puede durar un alimento sin cambios importantes en sus cualidades y seguridad. Bueno, para eso, con sus diferentes herramientas de análisis, ayuda a entender tanto características nutricionales como las propiedades técnicas de un alimento, y por lo tanto así poder conocer mejor cómo consumirlo y cómo prepararlo, además de cómo manipularlo y conservarlo. Todo esto es aplicable a las empresas de alimentación grandes o pequeñas, pero también en el ámbito doméstico y en la salud pública. Bueno, también se debe tomar en cuenta que la bromatología es la base imprescindible para abordar todos los aspectos relacionados con la alimentación, pues nos aporta el conocimiento sobre la naturaleza y el comportamiento de los alimentos, garantizando así un consumo más adecuado y seguro en la sociedad. Se conoce que la bromatología es parte de la ciencia que estudia a profundidad todo lo relacionado con los alimentos en cuanto a su composición de nutrientes, características físico-químicas, también pueden ser cualidades organolépticas como por ejemplo lo es el olor, el sabor, la textura, el color y el aspecto, entre otras. Aspectos que estudia la bromatología. Hay varios aspectos, entre ellos se encuentran los aspectos nutricionales, los aspectos físico-químicos. En los aspectos nutricionales pueden ser mediante análisis específicos que se pueden determinar, y además la composición exacta del alimento, sabiendo así su contenido en macronutrientes.
Entre los macronutrientes que se encuentran podemos mencionar que son los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas, ácidos grasos, proteínas y fibras solubles e insolubles. También se encuentran los que son los micronutrientes, entre ellos los que están las vitaminas y minerales. Y además otras sustancias como polifenoles, fructooligosacáridos, bacterias probióticas, entre otros. Además, el trabajo que se ha realizado durante muchos años sobre la composición nutricional de los alimentos, existen diferentes bases de datos en las que ya se encuentra esta información recopilada y puede utilizarse también para los cálculos nutricionales sin necesidad de realizar análisis en un laboratorio. Los aspectos físico-químicos son muy importantes de conocer, como lo es el alimento en su dimensión, más materiales tanto como si se va a manipular como si no, también con cuánta agua contiene, si es líquido o si es sólido o gas, en diferentes condiciones, sobre todo la temperatura, aunque también de presión y siendo sólidos es duro o es blando con textura flexible o no, si siendo líquidos es denso o es muy fluido, entre otras características. Esto es de gran ayuda para multitud de aplicaciones en la elaboración y procesado de alimentos, ya que para ello también en aspectos tan simples como determinar cuál será el envase más adecuado para su presentación o utilización que se le pueda dar. Como por ejemplo también podemos mencionar si es un aceite que se enrancia mucho más rápido con la luz, este se necesitará un envase que lo proteja de ella durante toda su vida útil. Vamos a ver a continuación otros aspectos, como por ejemplo son los aspectos organolécticos y los microbiológicos. En los organolécticos, la bromatología también estudia el aspecto que es muy importante y sobre todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es muy importante cómo de esta forma natural, cuando comemos, lo hacemos con todos ellos. Vemos el alimento, lo olemos, lo sentimos, entre ellos lo que es la textura, en nuestras manos y en la boca. Notamos su sabor y aromas e incluso escuchamos los sonidos que generan cuando nosotros los tocamos, cortamos o también los podemos masticar. Todo ello nos da la información que nos permite diferenciar mediante la percepción de color, olor, sabor, aromas, etc. Pueden ser texturas y otras características, aunque también nos permitirá determinar alimentos en mal estado. En los aspectos microbiológicos es muy importante mencionar que es necesario saber que las bacterias, virus y levaduras, etc., están presentes en los alimentos de forma natural y con ello los cuales pueden crecer durante su vida útil, sobre todo en la parte en donde crecen en los alimentos pueden ser un verdadero peligro y pueden suponer un riesgo para la salud en algunos microorganismos. Y por ello conviene determinar su presencia o ausencia para desechar o aceptar un alimento para consumo humano. También las intoxicaciones alimentarias, como por ejemplo la salmonelosis o la brucelosis, pueden llegar a ser graves o incluso pueden ser mortales en algunos casos. Esta ha sido mi participación, muchas gracias.